¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el miedo. El miedo, por definición, desde un modelo cognitivo, es una emoción que resulta de pensar que algo malo va a ocurrir y que yo no tengo las herramientas para poder afrontarlo. Estos dos pilares, en mi manera de pensar, dan como consecuencia la emoción miedo. Ahora bien, ¿cómo se trabaja el miedo o cómo puedo trabajar el miedo? Al miedo lo tengo que trabajar en una primera instancia confrontando estos dos pensamientos. ¿Cómo voy a trabajar el pensamiento algo malo va a ocurrir? Como ya vimos en otras charlas anteriores, la futurización es una distorsión cognitiva. ¿Qué es la futurización? La futurización es pensar en el futuro en un sentido negativo. Eso es algo malo va a ocurrir. Si yo logro explicarle a una persona que cada vez que yo pienso en que algo malo va a ocurrir en el futuro, estoy fantaseando, puedo empezar a ablandar ese pensamiento rígido de que algo malo va a ocurrir. ¿Y por qué está fantaseando? Porque todavía no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Es simplemente una conjetura, una fantasía. El miedo siempre está fundado en una fantasía. Ahora pueden decirme, bueno, pero sí puede ocurrir eso malo. Sí, es verdad. Algo malo puede ocurrir. Es decir, todo es posible. La pregunta es, ¿todo es altamente probable? Porque si yo tuviera que estar preocupado y con miedo por cada cosa posible, podría estar preocupado porque en este momento podrían estar asaltándome, porque podría entrar alguien con un arma y matarme, porque cuando saliera de acá puedo chocar o puedo tener un accidente grave. Porque en realidad todo es posible, pero la pregunta ¿es altamente probable que ocurra esto? Y la respuesta es no, hay cosas que no son altamente probables, pero que ocupan el pensamiento de aquellas personas que tienen miedo. Entonces, de esta forma yo puedo empezar a ablandar ese pilar del miedo que es algo malo va a ocurrir. El futuro, pensar en el futuro de esta forma es una fantasía. Por otro lado yo no voy a poder afrontarlo. Y la pregunta es, ¿por qué no podría afrontar algo malo que ocurriera? En general los seres humanos pensamos siempre que no tenemos recursos y siempre pensamos que las cosas van a ser más caóticas y más desastrosas de lo que en realidad son en el futuro. Es decir, ¿podría ser que no tuviera herramientas? Sí, puede ser que no tenga herramientas para afrontar algo malo, pero no necesariamente tiene que ser caótico o catastrófico. Y por otro lado, a lo mejor sí tengo las herramientas para afrontar eso malo que puede ocurrir y yo no me estoy dando cuenta en la actualidad. Entonces, como una primera instancia, el recurso del diálogo va dirigido a ablandar estos dos pensamientos muy rígidos. Algo malo va a ocurrir y yo no tengo los recursos para poder afrontarlo. Pero puedo estar hablando todo el tiempo con alguien que tiene miedo sobre desbaratar estos dos argumentos, pero en definitiva, aunque lo convenza en su razón, no va a ser efectivo a largo plazo. Es decir, cuando salga de la terapia o cuando salga de la charla, la persona va a volver a sentir miedo a aquello que tenía miedo. Ejemplo, si yo tengo miedo al avión, le puedo explicar al paciente que tiene miedo al avión que no necesariamente va a ocurrir eso tan malo que ella espera, pero en definitiva cuando salga y se enfrente al avión, ella va a tener miedo. Entonces, ¿qué es lo más efectivo para resolver el miedo? Lo más efectivo, sin lugar a dudas, para resolver el miedo es confrontar aquello a lo que le tenemos miedo. Si alguien tiene miedo al ascensor, yo puedo decirle que no va a ocurrir nada malo y puedo decir que ella tiene los recursos para afrontarlo, pero frente al ascensor, ella va a desatar miedo. Entonces, lo que tengo que obligarlo a hacer como acompañante terapéutico es que confronte ese miedo y que se suba al ascensor. Va a estar subiendo en el ascensor e indudablemente va a tener miedo. Pero ¿qué pasa si yo lo hago subir otra vez y otra vez y otra vez? Yo les puedo asegurar que después de la 15ª vez de subir un ascensor ya va a perderle el miedo. O por lo menos ese miedo va a ser un miedo funcional. Si era un miedo de 10, ya estaremos hablando de un miedo de 7 puntos. ¿Por qué? Porque el confronte hace que el miedo vaya desapareciendo, o por lo menos vaya bajando su nivel de disfuncionalidad. En definitiva, todas las personas que tienen miedo tienen altos niveles de disfuncionalidad y lo que quieren es poder realizar aquello que temen. Entonces, yo siempre digo que si la excusa antes si el miedo antes, era mi excusa para la cobardía, ahora puede ser una buena excusa para ser valiente. Pero en definitiva, siempre
la resolución final del miedo no pasa por una discusión teórica, sino por confrontar esos miedos, por afrontarlos, a veces de manera gradual, no necesariamente tenemos que afrontar todo de una sola vez, pero con este confronte, ahí sí realmente vamos venciendo aquello que nos producía un alto grado de disfuncionalidad por temor. Eso es todo por hoy, muchas gracias.